Buenas tardes, compañeros. Es para mí un motivo de gran satisfacción el poder reunirnos en este centro de innovación tecnológica para dar inicio a los trabajos de la primera conferencia que organiza el Círculo de Estudios Temáticos del IPN. El Círculo de Estudios Temáticos, debo informarles que tiene aproximadamente mes y medio, 2 meses de formación y surge a iniciativa principalmente del compañero, el ingeniero Bárbara Nava, del compañero Ramiro, de su servidor, de la ingeniera Denise, su esposo, que no están presentes en este momento por cuestiones de trabajo. Pero la finalidad de este círculo es de difundir la cultura a nivel nacional e internacional, defender la posición del Politécnico como una institución educativa de excelencia y es un centro donde vamos a proponer ideas, cualquiera de nosotros, cualquiera de los compañeros que conozcan, que quiera expresar sus ideas en materia educativa, en materia de problemática social, el Círculo de Estudios Temáticos es una puerta abierta, es una que nos ofrece el compañero Walter y la revista México Educativo para expresar nuestras ideas. El caso es que no venimos a hacer política, aquí venimos para proponer ideas constructivas, proyectos académicos, conferencias, hacer posicionamientos cuando haya necesidad. Esa es la finalidad del círculo. Entonces, el Círculo de Estudios Temáticos, conjuntamente con la revista México Educativo, son las dos tribunas que tiene ahorita los compañeros, que tenemos los compañeros politécnicos para expresar nuestras ideas. En esta ocasión vamos a empezar con la primera conferencia a cargo del filósofo Hugo Chantes, y vamos a escuchar su punto de vista y al final, si tienen alguna pregunta, pues entonces ya lo considerará el moderador, que es el filósofo Hans. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Les mando saludos a nombre del IPN Círculo de Estudios Temáticos y de la revista México Educativo a darle inauguración a esta ponencia. Ahora sí que también se le agradece al director de este centro de innovación educativa, el ingeniero Quintero, por prestarnos las instalaciones muy amablemente y su equipo de internet. También a la ingeniera Denise, está posa presente, pero está activa en el Círculo de Estudios Temáticos. Y también al ingeniero Walfred Nava, director de la revista México Educativo, por medio de donde se está transmitiendo en este instante esta ponencia. Y bueno, es su servidor, Hans Félix, a todos los presentes les damos una bienvenida, una cordial bienvenida a esta ponencia sobre filosofía. Entonces, por favor, filósofo, Hugo, antes, él es, bueno, él es licenciado en filosofía por medio, bueno, de la Facultad de Estudios Superiores de Catlán, la UNAM. Entonces, nos va a dar una presentación de su ponencia relacionada a su tesis de licenciatura. A ver, por favor, entonces. Sí. Pues bueno, primero que nada me gustaría que el espacio es la primera vez que doy una ponencia después de haber invitado. Efectivamente, espero que esta sea una experiencia enriquecedora. Entonces, reiterar, ¿no?, el agradecimiento por la invitación a los estudiantes presentes, ven al círculo y obviamente a la revista. Me gusta que se abran este tipo de espacios. Justo, ¿no? Yo el ingeniero, entonces, siento bueno, cuando le vi la propuesta del título
mi compañero, licenciado en filosofía también, daba, me había propuesto algo demasiado pomposo, creo yo. Bien, al momento de titular mi conferencia con el ser del infinito y otros seres. Bien, justo lo que buscaba con el título era yo de alguna manera provocar. Bien, creo yo que parece extraño que un estudiante de filosofía, en sentido estricto, no, filosofía, un estudiante de filosofía venga aquí y trate de mantener un diálogo con gente que está vinculada a ciencias matemáticas. Entonces, ya desde el título me gustaría que se empezaran a preguntar por qué el ser, pues creo yo que es algo bastante interesante. Entonces, sin más, voy a dar comienzo a mi ponencia. Nada más que sí me gustaría, no sé si a ustedes les parezca conveniente, justo en esto de que a mí me gusta más que pararme enfrente y aventar un speech enorme, me gustaría que si tienen alguna duda me interrumpieran y pues con gusto la trataremos. Bien, si es posible aclararlo. Muchas veces en filosofía se ha aclarado. Bien, pero supongo que eso es lo interesante. Si no sería al final, Como ustedes se gusten. Pues al final para no interrumpir. Si no, al final hay una sesión de preguntas. Sí. Entonces, Sin ningún problema. Ok, bien. Entonces, me gustaría dividir. Número 1, justificar la exposición que tiene un estudiante de filosofía en un círculo de ingenierías y ciencias matemáticas. Número 2, plantear un problema que nos interpele tanto a la filosofía como a la ciencia. Y número 3, desarrollar este problema a la luz que parece determinar la manera en cómo debería abordarse, una manera que conserva la ciencia. Sobre el diálogo entre la filosofía y la ciencia. Si logro esclarecer la relación que existe entre ciencia y filosofía, entonces nuestro estar frente a frente en este espacio, más allá de ser un hecho extraordinario, forma parte de nuestra labor cotidiana. Que la ciencia y la filosofía no tienen relación alguna es evidente. Sus objetos de estudio, sus métodos y la manera en cómo ejercen su labor las convierten en polos contrarios. Sin embargo, lo que hoy nos resulta evidente, antaño no era de esa forma. Hubo un momento en donde lo que hoy denominamos ciencia y filosofía se mantenían unificadas, sin siquiera una ligera distinción. Este es un hecho que puede rastrearse desde los albores del conocimiento humano. Los pitagóricos, por ejemplo, solo concebían una postura bien fundamentada en una postura cosmológica, y esta a su vez mediante un problema metafísico del todo y la parte. El todo, si es un todo ordenado, tiene que ser estudiado y comprendido a partir de los números. En este sentido, una postura metafísica respaldaba a una apuesta matemática. En los siglos presentes, en los siglos de la ciencia moderna, tenemos la imagen de Descartes, del árbol de las ciencias, donde la metafísica nutre y alimenta a todo el árbol. Es aquello desde lo cual la física y la mecánica, por ejemplo, toman su sustento. Todavía Newton, el gran padre de la física clásica, tituló su obra más importante como Filosofía Naturalis. La ciencia física tiene que ser una propuesta filosófica. ¿Cómo y por qué lo que hoy se ha bifurcado antes era tratado con la mayor unicidad posible? No es una pregunta que podamos abordar ahora, pero que tenemos que mantener presente cuando hacemos una distinción tajante entre filosofía y ciencia. Ahora bien, que ambas posturas en principio se hayan considerado como un único ejercicio puede radicar en el hecho de que ambas comparten la misma tarea. Tanto la ciencia como la filosofía, mundo en sus cuestiones más esenciales.
No debe extrañarnos que ambas se encuentren en un sinnúmero de preguntas en común. Un físico se ve interpelado desde su propio horizonte y la lista de preguntas continúa. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el número? ¿Qué es esto? ¿Y qué es aquello? La pregunta por el infinito ahora se nos escapa, pues, sin preguntarnos por el infinito, asumimos que el universo, los números y el espacio es infinito. Pero, ¿y qué es el infinito? ¿Existe algún intento moderno por esclarecer esta pregunta? ¿Es que acaso la ciencia moderna ya ha agotado todo cuanto puede decirse de lo infinito? ¿O es que, hoy más que nunca, el infinito ya no es un concepto tan claro que amerita ser puesto en un examen nuevamente? Punto número 2. Sobre el planteamiento de la pregunta y la exigencia de regresar a Aristóteles. En un breve texto titulado Los metafísicos y las matemáticas, Bertrand Russell enarbolaba que la pregunta por el infinito, después de toda la historia del pensamiento humano, había llegado a Cantor, quien, por primera vez, había planteado, y no solo eso, sino que había respondido con una respuesta definitiva, la pregunta sobre el infinito. Cantor, un hito en la matemática contemporánea, había logrado mostrar que el infinito no solo existe separado de nuestras mentes, sino que incluso existen varios infinitos, unos más grandes que otros. Cantor fue el gran pensador del infinito en nuestros tiempos. Sin embargo, cuando Cantor logra articular una postura sobre un infinito actual, lo único que hacía era retomar el debate abierto por Aristóteles, un debate que aún sigue vivo en nuestros tiempos. Cuando Aristóteles aborda el problema del infinito, delimita las únicas dos maneras en que puede ser pensado. O bien el infinito existe actualmente, o bien existe solo en potencia. Si queremos comprender mejor nuestras nociones contemporáneas sobre un espacio infinito o un número infinito, o incluso infinitos de infinitos, debemos regresar, una vez más, a quien haya inaugurado el problema. Es decir, tenemos que repensar a Aristóteles, el filósofo. Parte tercera. Sobre el planteamiento aristotélico del problema. Podríamos acercarnos al pensamiento de Aristóteles desde nuestra condición moderna, presuponiendo que si para el pensamiento contemporáneo el infinito es un problema genuinamente matemático, también lo era para Aristóteles. Sin embargo, esto sería un completo anacronismo. El problema del infinito abordado por el Stagirita, seudónimo para Aristóteles, se encuentra en el entramado de sus reflexiones dedicadas a la naturaleza. En específico, reflexiones que se concentran en meditar de manera profunda el gran problema de la filosofía griega, el problema del movimiento, en griego antiguo, la kínesis. ¿Por qué este problema es el problema de la filosofía clásica y por qué el trato que le otorga Aristóteles en su pensamiento, sucesos sin precedentes, son consideraciones que no podrán ser pensadas de manera profunda? Y es que,
Por más que huyamos a preguntas tan importantes, por mínimo, tenemos que ofrecer una breve introducción del problema del movimiento, pues es gracias a este que el infinito tiene un papel importante al indagar la naturaleza. Aristóteles aborda el problema del apeirón, palabra griega para el infinito, en dos lugares de su obra, en la física y en esta segunda obra. El problema es introducido bajo el problema de la magnitud del cosmos. O bien el cosmos es finito o bien infinito. Pero sus reflexiones sobre qué es y cómo es el apeirón son llevadas a cabo en la física. O para recuperar el título en griego, Physique Acroasis, es decir, en sus audiciones sobre la naturaleza. El problema principal de estas lecciones, dicho anteriormente, es el movimiento, la kínesis. En los albores de la filosofía griega, un pensador de Elea, Parménides, había articulado un discurso poético donde mostraba que lo que es no puede no ser, y lo que no es no puede ser. Polos que no pueden unificarse en el movimiento, al ser una extraña mixtura entre lo que es y lo que no es, resultaba tanto paradigmático como fascinante de pensar para el pensamiento antiguo. Previo al estagirismo, filosóficas se habían ensayado con el fin de poder prevalecer las apariencias, es decir, poder salvaguardar el movimiento sin caer en la contradicción ontológica planteada en el problema parmenídeo. Pero no fue hasta Aristóteles donde el problema del movimiento tuvo un análisis más riguroso, hasta el punto de ser objeto de una ciencia, la filosofía de la naturaleza. De todas las cosas que son, unas son por naturaleza, otras por otras causas. Con esta frase se comienza el libro segundo de la Physique Acroasis. La naturaleza, griego clásico, la physis, es una causa originaria de un género particular de seres. Los seres que tienen en sí mismos el principio del movimiento. Sin embargo, no todo lo que tiene un principio de movimiento tiene como causa originaria a la physis. En tiempos modernos, atestiguamos autómatas de todo tipo que tienen el principio de movimiento en sí mismos, pero no por sí mismos. Un carro es una creación humana que tiene su principio de movimiento en la técnica, palabra griega para técnica o arte. Y en efecto, el carro puede moverse por sí mismo, pero no en tanto que sí mismo. Su principio de movimiento no está en él, sino en el hombre, en otro ente. El hombre es quien dota al carro de mecanismos suficientes para que al activarse, el auto comience su marcha. Por el contrario, una semilla de naranjo no depende de algún otro ser para que brote una flor y madure hasta llegar a ser un árbol. Este tipo de seres tienen el principio de su movilidad en sí mismos y por sí mismos. El movimiento es un factor, algo que, a diferencia de Parménides y la tradición presocrática, no puede ser rechazado de manera pronta. La movilidad se nos presenta en todo el reino de la naturaleza, desde la abeja que sale de su colmena y busca alimento, hasta de los astros o del cosmos, como lo nombraría Aristóteles y el pensamiento griego. Así pues, en virtud de que hay seres que se mueven, deben de analizarse sus movimientos para entender qué es el movimiento. Y es que entre los diferentes tipos de movilidad hay y existe un tipo de movimiento en particular que sobresale tanto para Aristóteles como para la ciencia moderna, a saber, el movimiento del lugar. Todas las cosas que se mueven tienen un topos, lugar al que por naturaleza pertenece. Y de manera inversa, todo lo que tiene un lugar puede verse. Es en este contexto en donde se muestra por primera vez el problema del infinito. El movimiento, y principalmente el movimiento del lugar, es continuo
palabra en griego sería similes. Y por ser continuo, puede ser infinitamente divisible. Pero para averiguar esto, se requiere primeramente investigar al infinito por sí, de manera separada. El eco que yace frente a nosotros, hasta estas consideraciones, es, por supuesto, el de las paradojas de Zenón. Zenón era un discípulo de Parménides, fiel creyente de las enseñanzas de su maestro, que logró mostrar por vía negativa que el movimiento es imposible, acuñando la noción de infinito. Todo lo que se mueve del lugar lo hace de un punto X a un punto Y. Sin embargo, para llegar a Y, tiene que llegarse a la mitad de la magnitud XY. Pero para llegar a la mitad de XY, se necesita llegar a un cuarto. De ahí a un 16avo, etc. No logrando entender cómo, de los infinitos puntos que hay que recorrer entre la distancia XY, puede recorrerse en un tiempo finito. Si lo infinito no puede recorrerse por su propia definición, entonces, ¿cómo explicar los infinitos puntos recorridos en el movimiento? Si, por el contrario, no es infinito, entonces no es continuo, pues se había definido lo continuo como infinitamente divisible, concluyendo que el movimiento es discreto. Pero si es discreto, la naturaleza daría saltos. Una tesis que Aristóteles no estaría dispuesto a tomar. Llegados a este momento, tiene que comenzar a ser claro que para Aristóteles, el infinito es una noción vinculada mayormente a la física que a la matemática. Así pues, son las cosas naturales quienes deben de otorgar los parámetros para entender qué es el infinito y cómo sea. Fuera de las cosas naturales, el infinito no es un tema de interés. Aristóteles comienza a preguntarse qué es tal cosa como lo infinito. O bien, puede ser un ser independiente, sea concreto o abstracto, o más bien es algún accidente dentro de algún tipo de estos seres. Por ejemplo, en el primer caso, Aristóteles recuerda a los pitagóricos, quienes asumían que el infinito era un ser que gozaba de independencia. Era un ser que, si bien no podía sentirse en general, existía en el mundo. Empero, que el infinito no es algo que exista por sí mismo, es evidente, al menos si se lo compara con los seres físicos que atestiguamos por los sentidos. El infinito no es un ser viviente. El otro infinito puede existir de manera separada. Aquí la cuestión no es tan sencilla, porque ¿qué significa que algo exista de manera separada sin que pueda ser sentido, pero sí captado por el intelecto? ¿Realmente existen cosas que escapan a los sentidos y existen por sí mismos en un plano diferente? ¿No acaso admitir tal cosa sería caer en un pseudoplatonismo? Y digo pseudo porque tal cosa como un platonismo, entendido como doctrina, es imposible. Aristóteles no considera propiamente esta acepción de manera detallada. De hecho, en el pasaje de Física 204b, dice lo siguiente: aunque quizás haya que plantear la investigación en términos más generales, a saber, si el infinito es posible en las entidades matemáticas y las que son inteligibles y no tienen magnitud, pero lo que aquí estamos examinando son las cosas sensibles y sobre ellas recae nuestro estudio. Este aparente rechazo tiene su justificación en dos consideraciones. Primero, Aristóteles viene investigando los seres naturales, pues ellos son quienes muestran ese nivel de infinito. Esto constituye el objeto principal de la ciencia. Cualquier otra cuestión queda totalmente descartada. De la existencia de los números, pues los números son el paradigma principal del infinito. Pero una vez más, la ciencia física no aborda números, y esto por los siguientes motivos. La ciencia física estudia el movimiento. Solo las cosas naturales están en movimiento,
Aquello que no está en movimiento es o fundamento del movimiento o algo que no guarda relación con él. En el primer caso, tenemos lo que Aristóteles denominaba la forma, en el segundo, los números. Un número ni siquiera puede estar en movimiento ni en reposo, no porque sea contrario al movimiento, sino porque no guarda relación esencial con él, que sí accidental. Así pues, considerar al infinito como un ser cuya existencia sea independiente no es propio de la ciencia de la naturaleza. En todo caso, si el infinito es un problema para la física, ésta tiene que resolver el dilema sobre infinitud física que sea infinita. Aristóteles rechaza esta postura por los siguientes motivos. Primero, si existe una magnitud infinita, entonces los cambios de no podrían darse, pues un universo infinito, cosas abajo se cancelarían. Dos, si existiera una magnitud infinita, el cambio de cualidad poco podría, pues los atributos como algo cuya existencia es separada, es decir, como un ser natural, ni tampoco existe una magnitud infinita en acto, es decir, un universo actualmente infinito para Aristóteles sería imposible. ¿Cómo como la división de una magnitud? El infinito debe ser algo. Abordar el problema aún impera en nuestros tiempos. El problema fundamental es saber si el infinito existe en acto o en potencia. Un infinito en acto es imposible. Un infinito en acto es imposible, por lo que la única manera en que pueda considerarse es en potencia. Pero, ¿qué se quiere decir por potencia en este caso? Aristóteles tiene unas lecciones enfocadas en analizar las nociones de acto y potencia. Estas lecciones han llegado hasta nosotros bajo el título del libro 9 de la metafísica. En ellas se analiza, entre otras cosas, que para toda potencia existe un acto. Si algo es en potencia, puede de hecho existir acto. Aristóteles, un infinito en acto es imposible. Entonces, hemos llegado al punto crucial de la discusión. Existen cosas en el mundo que no puedan jamás llegar al acto y que, sin embargo, solo puedan ser consideradas en potencia. Aquí nos encontramos frente a un auténtico problema filosófico. Si existe una diferencia sutil entre filosofía y ciencia, esta debe ser la manera en cómo la filosofía busca comprender al ser de las cosas. O es algo o no es. Si es algo, entonces, ¿qué es? El ser del infinito puede constituir un tipo de ser particular dentro de todos los seres, es decir, un ser tal que pueda romper con la ontología propuesta desde Parménides hasta Aristóteles. Parménides nos había mencionado que o lo que es algo es o no es nada, y lo que no es no puede ser. El infinito estaría en una posición peor, pues ni es ni tampoco no es. En Aristóteles, la situación es aún más polémica, pues ni es en acto ni en potencia, estricto sensu. Pues si fuera potencial,
tendría que ser actual, pero tal cosa es imposible. ¿Cómo debe de entenderse este ser tan particular? Aristóteles trata de brindar un posible camino, recalco, un camino que puede Aristóteles pensar que entre todos los seres hay más seres. No es contendiente a otros seres. El color azul depende de estos seres que gozan de independencia. En esta escala de seres, o es decir, en esta escala ontológica, el infinito tiene que ser una potencia de la que gocen todas las magnitudes. Hay que recordar que tanto las magnitudes como el movimiento pueden ser. Y son estos dos fenómenos los que deben aportarnos la claridad del problema. Una magnitud puede ser infinitamente divisible, sí, pero solo potencialmente. El hecho de que yo divida una magnitud AB en el punto C no quiere decir que el punto C haya existido actualmente, sino solo en potencia. Conforme voy dividiendo, voy actualizando. Si pretendo dividir ad infinitum, voy actualizando cada punto que existe de manera potencial. El infinito existe en potencia porque jamás existirá como un todo completo, sino más bien tiende a la completitud que existe en acto. Porque de hecho, puedo estar dividiendo una magnitud en partes más pequeñas. La respuesta de Aristóteles, stricto sensu, no es satisfactoria, pero esto puede deberse al objetivo. El objetivo es estudiar. El apeo tiene, perdón, tiene que ser una fuente de reflexión. Que el mérito de Aristóteles constituye mostrar un camino, el camino del ser del acto y la potencia, para poder pensar el problema de la manera más sutil posible. El pensamiento moderno se ha destacado por un infinito actual, pero quizá sea tiempo de pensar una vez más esta alternativa, repensando la noción de potencia y entender por qué un infinito de esta manera no es imposible. Aristóteles invita todavía a algo más original, a pensar el concepto de potencia, el concepto de dinamis. No obstante, el concepto de potencia vincula una vez más con el problema fundamental de la filosofía aristotélica y con ello de la tradición científica, con el problema de la vida, o para decirlo con Aristóteles, ¿qué es una sustancia? Una pregunta que desde antiguo, ahora y siempre, ha resultado aporética. Es una pregunta que asombra al intelecto por la carencia de herramientas para resolverlo. Una pregunta que ha inaugurado y comanda tanto la actividad científica como la actividad filosófica. Y eso es todo. Mira, yo que es egresado de física matemáticas, hicieron algunas preguntas, aparte de las que queramos hacer nosotros, pero ahí hay una relación entre los filósofos y la física matemática. Así de que o usamos nosotros. Sí, bueno, realmente como se hace como momentos de atención, pero en la parte me llamó la atención la parte donde decías de A a B divididas la mitad, que ahí vas viendo el movimiento, es correcto. Sí, lo entendías. Quedó tan claro cuando decías que
a dividirlo, no sabía exactamente si estaba ahí o algo así. Una Bueno, ahí es el argumento de eso, Ah, ok. para demostrar que justo el movimiento es imposible. Todos los movimientos de lugares siempre van de un punto A a un punto B. Pero para poder llegar hasta B, que es el culmine del movimiento, hay que pasar por una infinidad de puntos previamente. Entonces, la pregunta de Zenón es, si el movimiento es posible, entonces es posible atravesar un infinito en un tiempo finito, algo que constituye una contradicción lógica. Porque si el infinito es infinito, no puede ser tan transitable, ¿no? Es la... Licenciado. A mí me gusta desde estudiante de la normal, con mi colega Ramiro Aguirre, que también es normalista, estudiamos nosotros lógica, ética y filosofía de la educación. En la Grecia antigua, los acabas de mencionar, Aristóteles, Platón, todos se consideraban filósofos. Y la Grecia antigua fue la cuna de la civilización para el Renacimiento, ¿sí? Entonces, cuando Roma invade a Grecia, cuando el Imperio Romano invade a Grecia, se nutre de la cultura griega, nada más que los romanos van más allá porque ellos se metieron al derecho de gentes, derecho civil, derecho humano, derecho penal, de todas las ramas del derecho. Y ya surge para toda la humanidad. ¿Por qué? Mi pregunta es esta, ¿por qué en el mundo académico de la actualidad, que yo sepa, aquí en México, en España tenemos a Julián Marías, aquí en México Antonio Caso, y no sé qué otro filósofo ustedes que conocen bien de filosofía, me pueden decir por qué la filosofía ha decaído en el aspecto educativo, en las instituciones de educación superior. He visto algunos artículos que dicen que es conveniente imponer o implantar en el plan de estudios la materia de filosofía en algunas instituciones, por ejemplo, en el Politécnico, pues son puras carreras técnicas, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿por qué ha decaído tanto la filosofía en el mundo moderno? ¿Se han ido más por el mercantilismo, por la innovación tecnológica? ¿No les importa mucho la filosofía de la educación? Por ejemplo, hay filosofía de la educación. Entonces, muchos académicos del Politécnico, de la UNAM, de la UAM, de todas las instituciones, deben saber filosofía, lógica y ética, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta, ¿por qué y cuáles son los filósofos más destacados ahorita que haya en México? Pregunta muy interesante. Solía, uno de mis maestros de bachillerato, para estoy muy agradecido porque terminaba filosofía, solía decir que filósofo vivo no es filósofo. Bien, depende del legado de su pensamiento. Si nosotros le vamos a otorgar el epíteto de filósofo. Bien. Pero regresando a su pregunta principal, ¿por qué ha decaído tanto la filosofía? Es una pregunta muy complicada de responder ahorita. Bien, porque tiene que ver no solamente con una crisis educativa, sino más bien con una crisis humana. Y si estoy más o menos entendiendo el proyecto, nosotros estamos en ciencias, las técnicas, y lo que actualmente estamos viviendo es un desborde de eso. Y de hecho se ve muy reflejado con el desborde del deseo.
¿no? Sin embargo, la tecnología ya prácticamente nos domina y eso automático. Tengo el punto de vista diferente. Si la filosofía tiene que enseñarnos algo, definitivamente sería eso, el buen gusto por el correcto pensamiento. Bien, el asunto es que justo estamos tan metidos en el negocio que hemos olvidado el ocio. Y el ocio no solamente es madre de la filosofía, sino también de la ciencia. La palabra ocio es una palabra que antiguo significaba parte del tiempo que nosotros tenemos tiempo para las horas. Por eso viene el negocio, es la cancelación de nuestro tiempo que no tocamos. Bien, entonces me pareció muy interesante su conferencia. Escuché una muy similar hace razón de 18 años y medio. La dio el doctor fallecido Juan Carlos Augusto Alencar. Me interesó mucho porque le da mucho a su aplicación en la ciencia, sobre todo en la ciencia de la verdad, para mí es sumamente importante. Respecto a comentaba el taller de educación, en la educación, recuerdo al inicio de los libros de Fox comenzó a preparar buscar historias de mujeres, ¿no? Según este señor, cada persona que fue un politécnico y a veces universitario, de todos los reyes mexicanos, hubo alrededor de diferentes. Ellos quieren debe quitar este tipo de materias para que la gente tenga mucho tiempo de estudiar la ciencia de la técnica. Comentaba el compañero Josu, y usted dijo respecto a la cosa educativa, que es súper interesante. Hay una gran debe ser politécnico, todo lo que tocó la última generación de profesores, realmente a profesores, me tocó mi maestra, ella siempre habló de la filosofía de la educación técnica que emanaba del verbo del licenciado Lombardo Toledano, del licenciado Cruceros, del querido Miguel Bernal, del doctor Sandoval Vallarta, del doctor Alonso de Rositien, y de Chiquera, pero hay más. Todos ellos tenían un concepto filosófico de la nueva escuela. Decía Cruceros, que era muy importante la educación universitaria. Creo que por el inicio de la tecnología del país había que darle mayor velocidad a fortalecer la educación. Decía que era una educación que había que darle prioridad porque había que preparar a las gentes que iban a ser muy usados en la tecnología que venía sobre todo la mentalidad. Y
el chavo Roberto Toledano decía que sí, que había que impulsar más la educación técnica que la universitaria, porque decía Roberto Toledano, es necesario que los estudiantes de educación técnica los enseñen desde el inicio de vida, o el licenciado, hasta que sea director de. Él no se limitó, Roberto Toledano, a pensar que la política es únicamente técnica, como se quedaba en aquel tiempo, muchos años de alta continua, y él hablaba de que les prepararan no solamente para poder calificar, sino para directores de empresas. Un país con esa filosofía de para poder por el hecho también limitarse. No importa algunos compañeros que se pueden, no sé, yo no, usar que estemos estudiando, que hay que clases. Lo que está bien, pensarlo, ¿ya? Venga, también. Compañeros, por ejemplo, el equipo de visión de deporte, la filosofía de cuando se inició la idea en Monterrey, de cambio tecnológico, que el que encabezaba era un ingeniero de Estados Unidos, que era el ingeniero Verde, llamaron un programa que eran y son los autores de Monterrey. Esa filosofía que le valía a don Víctor, que fue el primer rector de Monterrey, y que duraba muchísimos años, porque don Víctor Casasada lo no va a denunciar, no sabe al iniciar los cursos de Monterrey. Aquí están los futuros, estamos creando los futuros directores que dicen las empresas. ¿Perdón? No viste eso, no vi miedo. Eso es importante que lo sepan, que no se perdió. Miren, eso fue, esa creación fue porque prepararon graba no solamente con pocos, empezó a querer separar todo eso, que empezó a separar también, pero no quiere decir de, pero ¿por qué? ¿Por qué incluye el pensamiento de los dueños de cómo crear la filosofía de cada país? ¿Para qué? Para seguir con verdad, que fue lo que ocurrió mucho tiempo. Bueno, y voy a cortarle porque voy a aprender mucho más de lo que puede haber aprendido en de la filosofía. Yo tuve la oportunidad de conocer mucha gente muy importante del aspecto de la no nosotros tanto, uno de los europeos, para los letras, con el sector de la universidad, luego fue en la India, en los Estados Unidos, los doctores doctorados, en usar el transporte.
Y ahí conocí con él mucha gente que fue maestros grandes señores, no los pinto. Entonces, cada uno iba a cumplir todo el Esto fue muy bueno. Aquellos eran verdaderos filósofos gigantes de la filosofía universitaria. Fueron grandes personas que trataron siempre de llevar a ver los caminos de algo que yo aprendí en la escuela técnica, por filósofos, pero sí, la filosofía, amigos, la ciencia, del pensamiento, de la razón. Y no hay presidente de razón. Puede enseñar qué se puede esperar. La educación técnica, que ya varió en su libro tecnológico, es lo que avanza y puede ser avanzando para que un país llegue adelante en la tecnología para que simplifique el método de producción. La mayor, pueden simplificar por donde quieran el ejemplo. Según los grandes de la historia de México, ya lo utilizaban los mayas. No, para que puedan decir, no, yo no hablo del concepto básico para que lo estudien los conceptos. En fin, como esta es una conferencia que agradezco la invitación que me hizo Johnson, y creo que cuando se habla de este tipo de situaciones, es para que logremos algo de beneficio a uno mismo y sobre todo los pueblos no más mujeres que deciden fuera y seguir aquí, hablando de datos, pues, siempre podría hablar de mis compañeros de temas políticos. Estoy mintiendo de lo que hizo preocupación. Hasta ahí, y disculpo soy directo. Gracias. Quiero retomar el tema cuanto a la manipulación de la filosofía. Voy a precisar que el matemático Carlos Gauss creó una curva que es donde podemos celebrar la existencia o no existencia. Esa curva nos lleva precisamente al número 1. La curva vas a encontrar distribuciones antes de la media y después de la media. Dividimos en la media, ya la lleva el concepto de la media de un conjunto de acontecimientos, un conjunto de hechos. Pero a mí lo que expuso el filósofo me trajo a la mente esa potencia que él hablaba, esa potencia matemáticamente la potencia sería la probabilidad de ser que se da cuando llegas a uno, entonces
tú cuando hablas de la filosofía, estamos llamando probabilidad de ser. Sí. Esa pregunta es me invita a pensar demasiado. Voy a cambiar un poquito la pregunta. Es el gran precedente de los conceptos científicos. Bien, así como ustedes están viendo. La mayor parte del tiempo incluso comentamos eso. Común, ¿no? El ordinario. Hablamos sin saberlo de manera aristotélica. Incluso también nociones como potencia y ya sin ayudas matemáticas se volvieron conceptos propiamente para una ciencia en Aristóteles. Bien, puede existir una relación, probablemente sea muy probable. Pero justo lo interesante del problema es que cómo la filosofía sigue orbitando de manera subyacente ciencias como la matemática, ¿no? La noción de probabilidad, por supuesto, tiene que estar vinculada con la noción de dinamismo para Aristóteles. A través de las diferentes lenguas de los siglos, tiene que conservar de alguna manera algún sentido de ese primer tema. Entonces, justo uno de los objetivos que buscaba es que invitarnos a pensar si la terminología que ustedes consideran como auténticamente científica no más bien es de la de las filosofías. La filosofía tiene que estar ahí, subyaciendo en todo el entorno de conocimientos principalmente diversos. Porque entre otras semejanzas que hablaste de continuidad, para nosotros hay una variable continua, una variable distinta. Gauss se enfoca en la continuidad para que pueda darse. Ese es el problema. Sí. Que me inspiró. A mí me llama la atención lo siguiente. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Hugo Chantes. Algunos de los que estamos aquí estuvimos presentes cuando este centro se inauguró con la presentación de un libro del hijo de Inés Mares, hijo de Rubén Mares. Fue todo un éxito la presentación de ese libro. Esta es la segunda ocasión que hablamos y justamente de la piedra angular de todas las ciencias, que es la filosofía. Amar de todas las ciencias. Pero me llama la atención un hecho. Aristóteles, que se mencionó, pues vivió en los años 300 antes de Cristo, ¿no? Sí, ¿verdad? Más o menos. Y todavía sus planteamientos, sus teorías siguen vigentes, se están cuestionando. ¿Qué importancia tiene la filosofía en este caso de Aristóteles? El dividir en ética, lógica, matemáticas. Y curiosamente René Descartes, un matemático, acuñó una. Luego existe. Fíjese cómo Descartes se revive a lo de Aristóteles. Y que habla de o el no ser. Y allí habla de lo infinito y el ser. Hugo, explícanos. ¿Qué relación hay entre lo que dijo en este caso este dramaturgo, entre el ser y el no ser? Y yo agregaría, y ahí está la pregunta, la esencia de la pregunta,
parecer no ser. Ser o no ser y parecer no ser. Sí, estos temas. En filosofía, la rama que estudia el ser se le llama ontología. Bien. Dos, quiere decir lo que es la ciencia que es. Pero esto de esa manera suena muy abstracto, porque ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? Todas las cosas son, ¿no? Pero en virtud ¿Cuál sería la ontología fundamental? Pues justo la filosofía, porque la filosofía se diferencia del resto de articulando la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que es en tanto que es? ¿O qué es el ser en tanto que es? ¿No? Eh, la tradición es demasiado extensa. La verdad, ahorita sí me creo un poco incapaz de ver la conexión que existe entre Shakespeare y Aristóteles. Pero más bien yo diría que tanto Shakespeare como Aristóteles se ven interpelados por lo que en griego se conoce como thauma. Thauma quiere decir asombro. Y por ejemplo, uno de los filósofos que más me gusta leer es Schopenhauer. Y dice, El ser humano es el único animal que se sorprende de que es. Es el único animal que se sorprende de que existe. Pero ahí viene la primera pregunta. ¿Qué existe? Usted lo vinculaba, por ejemplo, con Descartes. Yo pienso es el primer problema, no en el sentido natural del pensamiento, sino en el sentido natural de las cosas. Tarde que temprano, un hombre que se dedique a pensar va a tener que pensar esa pregunta, el problema de lo que es. Entonces, yo creo que si existe una relación, menos de manera parcial, es una tesis que pueden ver, es que tanto Porque también el sentido poético, la experiencia poética, justo de las cosas que más se asombran es que las cosas sean, ¿no? Entonces, yo vería ahí más o menos la relación. Gracias, Hugo. No, al contrario, gracias a usted. Sí, me permite. Yo quisiera comentar algo muy concreto sobre lo que Leoncio estaba, en principio, abordó, el licenciado Leoncio, sobre el por qué la filosofía ha sido soslayada en los programas de estudio, en los planes de estudio de las diferentes instituciones educativas. Y me refiero a todo, incluyendo las ciencias sociales, de que pues ya se daba ese curso en el segundo año de la vocacional. Es lo mismo que sociología, ética, otras asignaturas de carácter de ese tipo. Quizás se deba a una política, a una decisión de política educativa. Se desplazó. Si observamos otras opciones de nivel medio, por ejemplo, con Ale, que tuvimos la oportunidad de trabajar con el licenciado Ramiro, no se habla de esa materia, no se habla de esa asignatura, seguramente se debe lo que las políticas, de qué es lo que se quiere y qué se está por. Es una reflexión en el sentido de lo que Leoncio expresó. Ahora,
hablabas, te hablo de todo filósofo, hablabas de la relación entre lo que es la filosofía, la ciencia, estoy expresándolo. Y yo me pregunto, ¿no lo relacionas con el arte? A la filosofía, visto desde el punto de vista, desde el punto de que el arte pues, es la expresión de un sentimiento absoluto. ¿Cómo la podrías vincular o no la vinculas? No, por supuesto, totalmente. Ajá. Sí, justo porque, bueno, el arte también es una manera de que justo se apega a esto, ¿no? La filosófica, la teoría científica y la teoría. Son, diría yo, las diferentes maneras como bien. Solo que quizá el arte, creo yo que definitivamente el arte es trata de priorizar la experiencia de lo bello en su comprenderla. Pero hay unos pero sí, definitivamente existe una relación. No estoy ahorita en papel de sesionarme al respecto, pero a manera de ensayo, diría que incluso la filosofía es más artística que científica. Bien, en el sentido de que pensar es una. Más preguntas. Gracias, la hora de ingeniera. Dámenos. Bueno, sí. Preguntas. Yo creo que ya habíamos discusión. Esta ponencia tan importante de licenciado filosofía, estudiante. Bueno, él me dice que lo presentar así como estudiante de sí mismo, o sea, él está aprendiendo de sí mismo. Es por medio de la filosofía, ¿no? Es un conócete a ti mismo. Hacia el oráculo de Delfos y Sócrates. Entonces, pues sí. Entonces concluimos esta primera ponencia del Círculo de Estudios Temáticos. Mira, esperemos que se presten más. Filósofo Hugo, y bueno, que este sea el principio de una serie de conferencias, todos los temas. Uriel, les damos gracias, así que por escucharnos, permanecer aquí, todos, enseñar la conclusión. Gracias. Muchas gracias. Ahora siempre el aplauso. Está el cafecito ahí, ¿verdad? Sí, pero